going to begin this evening Vamos a comenzar esta noche with the second age of the medieval period. con la segunda era del periodo medieval. It's an age that runs from 1054 Va de el año 1054 to 1294. a el 1294. It's an age of 1294. domination and progression. Es una era de dominación y de progresión. Now, the initial period of the Middle Ages, Ahora, el periodo inicial de la Edad Media, 590 to 1054, 590 hasta el 1054 o 1054, was a time of dissemination and regression. fue un tiempo de diseminación y de retroceso. Successful efforts were made to convert the barbarian tribes, Se hicieron esfuerzos exitosos de convertir a las tribus bárbaras and missionaries were successful in bringing the Christian faith to the British Isles y los misioneros tuvieron éxito en traer la fe a las islas británicas and other parts of Northern Europe. y en otras partes del norte de Europa. There was also significant regression during those years. Durante esos años hubo una regresión, un retroceso significativo In the state of the Christian church. en el estado de la iglesia cristiana. The church looked to the Carolingian kingdom for protection, La iglesia buscó al reino carolingio por protección and found itself under the dominant leadership of Charles the Great. y se encontraron a sí mismas bajo el dominio del liderazgo de Carlomagno. Moral corruption had become so embedded in the clerical hierarchy La corrupción moral estaba tan enraizada en la jerarquía clerical that it came to be referred to as the papal pornocracy. que llegó a ser conocida como la pornocracia papal. Porno means sin, La palabra porno significa pecado krosos means to rule. y kratos significa gobernar. Consequently, the papacy was being referred to Y consecuentemente al papado se le refirió as the rule of sinners or evil men. como el gobierno de pecadores y de gente perversa. In the period of 1054 to 1294, En el periodo del 1054 al 1294 we witness the almost total reversal of the previous period. nosotros allá somos testigos de un reverso comparado con el periodo anterior. There is significant progress in the development and growth of the Western Church. Hay un progreso significativo hay un desarrollo y un crecimiento en la iglesia de Occidente. The power, prestige, and authority of the papacy El poder, el prestigio y la autoridad del papado was greater than at any other time in its history. fue más grande o mayor que en cualquier otro tiempo de su historia. The church exercised near theocratic dominance in the life of Western civilization. La iglesia ejecutó o llevó a cabo una teocracia en toda la civilización de Europa Occidental o la civilización occidental, Both spiritually and temporally. en el sentido espiritual y temporal. The following are highlights that demonstrate this kind of supremacy. Las siguientes son cosas para resaltar que demuestran este poder del papado. First, the period begins with the man Hildebrand, En primer lugar, este periodo comienza con este hombre llamado Hildebrando, who became Pope Gregory VII, quien llegó a ser luego Gregorio VII. and he brought abject public humiliation Y él trajo una humillación pública upon the emperor of the Holy Roman Empire sobre el emperador de
el Imperio Santo Romano in 1077. en el año 1077. Second, toward the end of this period, En segundo lugar, al final de este periodo, the papacy reached the apex of its power el papado alcanzó lo máximo de su poder with the pontificate of Innocent III. con el pontificado de Inocencio III. Innocent obtained the submission of the most powerful Inocencio obtuvo la sumisión de los más poderosos, European kings de los reyes europeos más poderosos, who had dared to challenge the Pope's authority. quienes que se atrevían a retar la autoridad papal. Three, Tercer lugar, the Crusades, one of the hallmarks of this period, las cruzadas, que son los eventos a resaltar en este periodo, were initiated by the papacy, fueron iniciados por el papado. and despite the minimal success that they achieved, Y a pesar del mínimo éxito que alcanzaron, the Crusades served to strengthen the prestige of the papacy las cruzadas sirvieron para incrementar el prestigio del papado especially in the mind of the general public. y especialmente en las mentes del público en general, For during this period, porque durante este periodo there was enormous progress made in the area of Christian thought, hubo un progreso enorme en el área del pensamiento cristiano and systems of theology. y en los sistemas de teología. The period witnessed the rise of universities, Este periodo fue testigo del surgimiento de las universidades and the growth of the scholastic movement. y el crecimiento del movimiento escolástico. Finally, the cycle of monastic reform Finalmente, este ciclo de la reforma monástica continued throughout this period continuó a lo largo de este periodo, with papal approval of several new monastic orders. con la aprobación papal de nuevas órdenes monásticas. These new monastic orders basically served as an army of the papacy. Estas nuevas órdenes monásticas sirvieron como el ejército del papado. From the designation of Christianity as the state religion, Con la designación de la religión como la religión del Estado, in the 4th century, allí en el cuarto siglo, to the height of papal power in the 13th century, hasta la mayor altura del poder papal en el siglo XIII. we witnessed the ongoing growth of the Roman Church Nosotros somos testigos de este crecimiento progresivo de la Iglesia romana in terms of its power, wealth, and authority. en términos de poder, riqueza y autoridad. As we begin to approach the time of the Reformation, Mientras comenzamos a aproximarnos al tiempo de la Reforma, the question arises, la pregunta surge: does the apostolic church still exist as we begin this new period of time? ¿la Iglesia apostólica todavía existe mientras nos acercamos a este periodo de tiempo? ¿La Iglesia apostólica todavía existe mientras nos acercamos a este periodo de tiempo? Esa es la pregunta que surge. At the end of the ancient period in 590, Al final del periodo antiguo, en el 590, there was no question that the Christian church still existed no había cuestionamiento de que la Iglesia cristiana todavía existía in its essential biblical form. en su forma bíblica esencial, es decir, apostólica. The great Trinitarian and Christological issues had been addressed. Los grandes asuntos trinitarios y cristológicos habían sido ya tratados, By the church in the ecumenical councils of the 4th and 5th centuries. tratados por la Iglesia en los concilios que se llevaron a cabo entre el cuarto y el sexto siglos. While there was friction, Mientras que hubo fricción, the Eastern and Western churches remained united la Iglesia de Oriente y de Occidente permanecieron unidas in their theological belief
beliefs. en sus creencias teológicas. The early church had to deal with heresies such as Gnosticism, La iglesia primitiva tuvo que lidiar con asuntos como el del gnosticismo and with problems associated with spiritual maturity y con problemas asociados con la madurez espiritual. in local churches like that at Corinth. Y iglesias locales como la que vemos en Corinto. However, the church in these early centuries Sin embargo, la iglesia en estos siglos tempranos were too busy withstanding persecution estaban tan ocupados con la persecución reinante from imperial Rome de la Roma imperial to become obsessed with wealth and power and authority. que se había vuelto obsesionada con la riqueza, con el poder y con la autoridad. During the Middle Ages, Durante la Edad Media, an increasing worldliness brings the church una mundanalidad creciente le trae a la iglesia to the depths of corruption, eh, perversion, trae a la iglesia a las profundidades de la corrupción, de la perversión, immorality, de la inmoralidad and obsession with temporal authority. y una obsesión con la autoridad temporal. Further, the spiritual arrogance Además, la arrogancia espiritual, exhibited by the clerical hierarchy la cual era exhibida por la jerarquía clerical can be seen in the following actions. y se pueden ver en las siguientes acciones. In their substitution of itself as the mediator between God and man, En la sustitución de sí misma como el mediador entre Dios y el hombre, la iglesia, rather than Christ. más bien que la mediación de Cristo. Their declaration of church infallibility La declaración de la infalibilidad de la iglesia and a creation of a sacramental liturgy y la creación de una liturgia sacramental, which more closely resembled the Jewish sacrificial system la cual se asemeja cercanamente al sistema sacrificial judío, than the apostolic church. más que a la iglesia apostólica. And the question comes up, Y luego entonces surge la pregunta, how could this happen in the church of Jesus Christ? ¿cómo pudo esto ocurrir en la iglesia de Jesucristo? How could the church decline to this extent ¿Cómo es que la iglesia llega a este declive in the worst possible ways? en las formas más terribles posibles? In his church history, En su historia de la iglesia, John Gerstner offers an explanation John Gerstner ofrece una explicación a esto, that the Church of Jesus Christ inevitably disappears que la iglesia de Jesucristo inevitablemente desaparece when it fails to fulfill Christ's Great Commission. cuando fracasa en cumplir la gran comisión de Cristo. Gerstner discusses two important aspects of the commission. Este historiador apoya dos aspectos importantes de esta comisión. One, the proper process for baptizing and admitting individuals into the church. Una, el proceso apropiado de bautizar a las personas y de admitir a ellas en la iglesia. Number two, failing to teach both the baptismal communicant Número dos, el fracaso en enseñar este bautismo comunicante and new church members y en los nuevos miembros de la iglesia all that Christ commanded. y todo lo que Cristo ordenó. You may recall that by the 3rd century, Ustedes deben de recordar que para eso del tercer siglo, the early church used a 3-year probationary period la iglesia cristiana aplicaba un periodo de prueba de 3 años before they would baptize new members into the church. antes de que ellos bautizaran a los nuevos miembros de la iglesia.
These communicants were required to demonstrate by the conduct of their daily lives Estos comunicados eran requeridos para la conducta de las personas en sus vidas diarias. the genuineness of their profession of faith. Y lo que se miraba era una genuinidad en la profesión de su fe. Further, they were to demonstrate their understanding Y lo que se pretendía era demostrar un entendimiento of the essential truths of the Christian faith. de las verdades esenciales de la fe cristiana. Gerstner stresses the point Gerstner, el historiador, él resalta este punto that you do not baptize an adult de que no se bautiza a un adulto until they understand the fundamental doctrines of Christianity hasta que entienda las doctrinas fundamentales del cristianismo and have at least a minimal understanding of the life and the work of Jesus with respect to their salvation. y que tenga un mínimo entendimiento de la vida y la obra de Cristo en lo que respecta a su salvación. All of this began to be lost Y todo esto comenzó a perderse with the massive infusion of the Germanic tribes into the church. con esa inclusión masiva de las tribus germánicas en la iglesia germana. Eventually, the Roman Church tried to resolve this problem Eventualmente, la iglesia trató de darle una solución a este problema, by declaring that the act of baptism declarando que el acto de bautismo provides the process of grace, the grace of civilization, or Eh. the grace of salvation. provee el proceso de la gracia de salvación. Once an individual is baptized and admitted to the church, Una vez que un individuo es bautizado y es admitido en la iglesia, Gerstner says, dice Gerstner, the responsibility of the church hierarchy la responsabilidad de la jerarquía de la iglesia is to teach new members es enseñarle a los nuevos miembros everything that God has commanded todo lo que Dios ha ordenado and to preach the whole counsel of God. y predicar todo el consejo de Dios. The Apostle Paul is the model with regard to teaching the whole counsel of God. El apóstol Pablo es el modelo en lo que concierne a enseñar todo el consejo de Dios. The performance of these fundamental responsibilities El desempeño de estas responsabilidades fundamentales was lost in the Middle Ages se perdió en la Edad Media, as the church increasingly focused upon wealth and power and worldly influence. mientras la iglesia incrementadamente se enfocó en la riqueza, en el poder y en la influencia mundana. Christ stated in his Great Commission to the apostles Cristo estableció en su gran comisión a los apóstoles that if they would fulfill these fundamental responsibilities, que si ellos habrían de cumplir estas responsabilidades fundamentales, that he would be with them to the and with us to the end of the age. que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Where Christ is not present, Donde Cristo no está presente, there is no Christian church. no hay una iglesia cristiana. Therefore, when we talk of the progression of the church Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del progreso de la iglesia, during the period of 1054 to 1294, durante el periodo de 1054 a al 1294, we're talking about a church estamos hablando de una iglesia in which the Pope has replaced Christ en la cual el Papa ha reemplazado a Cristo as the mediator between God and man. como el mediador entre Dios y los hombres. Moreover, Y además, salvation is no longer a matter of justification by faith in Jesus la Christ, salvación ya no es más un asunto de una justificación por la fe en Cristo Jesús solo. during this period, Durante este periodo, membership in the visible church la membresía en la iglesia visible and submission to the Pope y la sumisión al Papa
are the grounds of salvation. son los fundamentos de la salvación. Turn now to kind of overview of the period that we're dealing with now. Vamos a ver, we're going to turn to that right now. No, what I just finished was an attempt to give you an overview of the period. Lo que acabo de decirles es como una especie de vista general de este periodo. Now I want to discuss the dominance that the church came to have during this period. Ahora lo que quiero discutir es el dominio que la iglesia tuvo durante este periodo. The history of this period of 1054 to 1294 El periodo entre el 1054 del 1054 al 1294 is essentially a narrative of the papacy's growth es esencialmente la narrativa del crecimiento del papado as the growing power in Western Christendom. como el poder creciente en la cristiandad occidental. As I trace this growth, Como ya trazamos este crecimiento, I will give primary focus to the pontificates of Gregory VII voy a darle un enfoque básicamente al pontificado de Gregorio VII and Innocent III, y al pontificado de Inocencio III. and the conflicts with the various imperial and national leaders Y los conflictos con varios líderes imperiales y nacionales in Europe at the time. allí en Europa en ese momento. These conflicts serve as an accurate barometer Este conflicto sirve como un barómetro preciso of the development of papal power del desarrollo del poder papal and authority during this period. y de la autoridad durante este periodo. I want to begin then with the pontificate of Leo IX. Vamos a comenzar entonces con el pontificado de León IX. If you recall, when we stopped earlier this afternoon, Bueno, si recuerdan, cuando terminamos esta tarde, Henry III had intervened in this crisis in the papacy Henry III había intervenido en esta crisis del papado and had appointed Bruno of Toul as Pope Leo IX. y había designado a Bruno de Poul como, what is the name of the Pope? Pope Leo IX. Como el Papa León IX. His appointment began a line of strong popes Esta designación comenzó una línea de papas fuertes, who were interested in reform along the lines quienes estaban interesados en la reforma a lo largo de las líneas of the Cluny monastic movement. del movimiento monástico de Cluny, Upon reaching Rome, con el propósito de alcanzar a Roma. Leo immediately instituted a program of reform. Entonces León inmediatamente institucionalizó un proceso de reforma Based on the promotion of clerical celibacy basado en la promoción del celibato clerical and the abolition of simony. y la evolución de la simonía. As I had mentioned previously, Como ya les dije antes, simony is the buying and selling of church offices. la simonía es el comprar y el vender oficios eclesiásticos. This abuse held out the prospect Y este abuso sostenía el prospecto that church offices could eventually be controlled de que los oficios de la iglesia deberían de ser eventualmente controlados by the rich and the powerful. por los ricos y por los poderosos. Leo had some initial success in enforcing the prohibition of simony, Leo tuvo cierto éxito en la prohibición del uso de la simonía, but his orders regarding celibacy were widely ignored.
pero las órdenes con respecto al celibato por todas partes fueron ignoradas. A significant action of Leo IX during his pontificate Una acción significativa de León IX durante su pontificado was his creation of the nucleus of what would become the College of Cardinals. fue can you say that? What? What was his creation of the nucleus Fue su creación del núcleo of what would become the College of Cardinals. de lo que luego se llama the College of Cardinals, like the birds, but in the church, cardinals. Cardinals. Okay. Cardinal, yeah. Okay. Lo que luego se llamaría el Colegio de Cardenales. Specifically, Leo appointed the cardinal clergy Y específicamente León designó el clérigo, el clero de cardenales of Rome as an advisory body. de Roma como un cuerpo de consejeros. These were basically high ranking clergy Básicamente estos hombres eran un clero de alto rango who assisted in the papal court. que asistían en la corte papal. Following Leo's death in 1059, Allí, cuando muere, después de que muere León en 559, 1059, en el año 1059, steps were taken by Pope Nicholas II. Steps were taken by Pope Nicholas II entonces sucede el Papa Nicolás II to finalize the creation of the college. y él toma acciones para finalizar la creación de este colegio de cardenales. The assisting clergy were transformed into a body Y este clero de asistentes fue transformado en un cuerpo whose duties now included the election of the Pope. cuyas responsabilidades ahora incluían la elección del Papa. This action was intended to insulate the papal office Esta acción tenía el propósito de, when you say insulate, what do you mean? you insulate, you put a barrier up. El propósito de esta medida era colocar una barrera alrededor del oficio del Papa, To put a barrier up from political influence es decir, una barrera para proteger de la influencia política and outside attempts to influence the papacy. y la influencia externa que podría influenciar al Papa. Now, the two popes that followed Leo IX Ahora, los dos papas que siguieron a León IX, two popes followed Leo IX in rapid succession. en una sucesión rápida, dos papas siguieron a León IX. Before Nicholas II became Pope in 1059. Antes que Nicolás II llegara a ser papa en el año 1059. Nicholas was under the complete control of Hildebrand, Él estuvo bajo el control completo de Hildebrando, a man named Peter Dominani, un hombre que se llamaba Pedro Dominoni, a colleague of Hildebrand's, y él era un colega de Hildebrando. referred to Hildebrand as the Lord of the Pope. Él se refirió a Hildebrando como el señor del Papa, Because of the control that he exercised over the papacy debido al control que Hildebrando ejercitaba sobre el papado, until he took the papal throne himself in 1073. hasta que él tomó el trono él mismo en 1073, Yes. en el 1073. Under the direction of Hildebrand, Bajo la dirección de Hildebrando, Nicholas convened a Lateran Council in 1059 Nicolás convino en un concilio en
1059, 59, Yes. en 1059, At which the authority for the election of the Pope en el cual la autoridad para la elección del Papa was formally transferred to the College of Cardinals. fue formalmente transferida a el Colegio de Cardenales. This change was a radical departure from the past practice Este cambio que se introdujo fue un apartamiento radical de lo que se hacía antes, as the bishops of Rome were always elected by the people. cuando los obispos de Roma eran elegidos por el pueblo. This change in election procedure Este cambio que se introdujo en el procedimiento de elección was an important factor in the rise of the papacy. fue un factor importante en el levantamiento del papado. We move to the program of reform. Ahora vamos a movernos al programa de reforma. The reform program initiated by Pope Leo IX El programa de reforma es iniciado por el Papa León IX and put in place by Gregory VII y fue puesto en su lugar por Gregorio VII. had its origins in the Cluniac reform movement Y esto tuvo su origen en el movimiento de reforma de Cluny. The program sought to address a whole series of church and clerical abuses El programa buscaba darle término a esta serie de abusos de la autoridad eclesiástica. Now, this investiture was an issue Ajá. that Incluyendo la investidura, it was a la simonía, simony, and then various other forms of corruption and immorality. y luego varias otras formas de corrupción y de inmoralidad. Another major pillar of their reform Otro pilar fundamental de su reforma was the establishment of clerical celibacy. fue el establecimiento del celibato del clero. One of the major reforms undertaken Uno de los más grandes reformas que se hayan hecho related to the church's magisterial function. se relacionan con la función magisterial de la iglesia. Basically, the teaching of the scriptures. Básicamente lo que refiere o lo que se relaciona con la enseñanza de las The escrituras, teaching of the meaning of the scripture. la enseñanza del significado de las escrituras. This teaching was based upon the idea that the church alone Esta enseñanza se basaba sobre la idea de que solo la iglesia is the valid interpreter of God's word. es el intérprete válido de la palabra de Dios. The responsibility of the laity La responsabilidad del laicado was simply to understand whatever the church told them. era simplemente entender cualquier cosa que la iglesia les enseñaba. Now, there were other implications, though, involved with this concept. Bueno, había otras implicaciones que estaban involucradas con este concepto Of church teaching. de enseñanza de la iglesia. First, Primero, since the church says it cannot err, puesto que la iglesia dice que no puede errar, whatever the church says the scriptures say cualquier cosa que la iglesia dice, que las escrituras dicen, is what the scriptures say. es lo que la escritura dice. Second, Segundo, to question the role of the church cuestionar el papel de la iglesia as the exclusive interpreter of scripture como el intérprete exclusivo de las escrituras was considered insubordination fue considerado una insubordinación and by extension to commit heresy. y por extensión era considerado cometer herejía. The penalty for heresy was death. Y el castigo por la herejía era la muerte. Now, one of the major causes of the Reformation in the 16th century Una de las causas principales para la reforma en el siglo XVI was that papal reform
reform focused almost exclusively era de que la reforma papal se basaba casi que exclusivamente on the correction of clerical abuses sobre la corrupción y abusos del clero and not on the restoration of biblical teaching. y no sobre la restauración de la enseñanza bíblica. Various reform movements at the time Varios movimientos de reforma en ese entonces were designated as heretical by the church fueron tildados por heréticos por la iglesia, because they sought the reform of church doctrine. porque ellos buscaban la reforma de la doctrina de la iglesia. Reforms of clerical abuses Estas reformas de los abusos del clero, was seen by many esta reforma de los abusos del clero era visto por muchos as an effort at cleansing the outside of the cup. como un esfuerzo para limpiar la parte de afuera de la copa. Now, the bishops from the papacy on down Ahora, los obispos desde el Papa hacia abajo, sought only to reinforce the vows of chastity, ellos buscaban solamente reforzar los votos de castidad, poverty, los and de, obedience. los de pobreza y los de obediencia. The desire for the high clergy El deseo del alto clero was to live exemplary devotional lives. era vivir unas vidas devocionales ejemplares. The problem was that the motivation El problema era que la motivación for entering the medieval church para entrar en el periodo de la iglesia medieval was often to acquire power, prestige, wealth, and land. a menudo era obtener poder, prestigio, riquezas y también tierras. And as a result, the church frequently attracted individuals Y como resultado, la iglesia frecuentemente atraía personas who were not fit to occupy clerical offices. que no eran los apropiados para oficiar en estos oficios del clero o para ocupar y desempeñar estos oficios del clero. At this point, I want to stop and turn to giving you a profile of Pope Gregory VII. Bueno, en este momento aquí terminamos esta parte de la reforma y voy a empezar a hablar de Gregorio VII. This man, Hildebrand, was the ideal man to carry out the Cluniac reforms. Este hombre, what is the name? Hildebrand. Yeah. Este hombre, Hildebrando, era el hombre apropiado para llevar a cabo las reformas de Cluny, del monasterio de Cluny, o las reformas cluníacas, That began with the pontificate of Leo IX. que comenzaron con el pontificado de León IX. In terms of his influence, Y en términos de su influencia, Hildebrand's career basically encompasses two periods. la carrera de Hildebrando se puede mirar en dos periodos. First, En primer lugar, for 24 years, por 24 años, 1049 to 1073, del 1049 al 1073, he was the power behind the papal throne. él fue el poder detrás del trono papal. And was sometimes referred to as the Pope Maker. Y en algunas ocasiones se le refería como el hacedor del Papa. He controlled 5 consecutive papal administrations, Él controló 5 administraciones papales consecutivas, beginning with Leo IX. la cual comenzó con León IX. The second period of his career El segundo periodo de su carrera were the 12 years that he was Pope. fueron los 12 años en los cuales él fungió como Papa. 1073 to 1085. 1073 a 1085. And during his pontificate, Y durante su pontificado, Gregory VII implemented all the policies
Gregorio VII implementó todas estas políticas that he had put in place under the previous pope. que él había colocado a funcionar bajo los papas anteriores. By all accounts, Gregory was one of the greatest popes in the history of the Roman Church. Por todo relato, Gregorio fue el papa más grande de la iglesia cristiana during the medieval church, during this, The whole history of the church. durante todo el periodo de la iglesia cristiana. He was an able administrator. Él fue un administrador muy capaz. He was forceful in character, Era un hombre que tenía un carácter fuerte and he was genuinely interested in the reform of the church. y él estuvo interesado genuinamente en la reforma de la iglesia. But primarily the moral reform of the clergy. Y una reforma primordial del clero. As a former prior of the Cluny Monastery, Como un posterior, when you say prior, what do you mean? prior is the same title as an abbot. Ajá, como el posterior abad del monasterio de Cluny. He was devoted to an ascetic lifestyle, Él era un hombre devoto a un estilo de vida ascética and ecclesiastical studies. y también devoto a los estudios eclesiásticos. Now, Hildebrand was elected pope with public acclamation. Ahora, Hildebrando fue elegido papa con una aclamación pública. He was much loved both within the church and by the general public. Él era muy amado por la iglesia y también por el público en general. Two aspects of his papal administration Dos aspectos de su administración papal distinguish his pontificate. hacen que su pontificado sea diferente. One, Número uno, his advocacy of papal absolutism. su defensa del absolutismo papal And two, his promotion of moral reforms. y la promoción que instaba sobre las reformas morales. In both of these areas, En ambas áreas, Gregory would leave a lasting imprint Gregorio dejaría una impresión perdurable and society. en la sociedad. The focus of Gregory's moral reform El enfoque de la reforma moral de Gregorio was directed at two widespread abuses within the church. estaba dirigida a dos abusos que estaban dispersos por todo all the church, por toda la iglesia. Simony and sexual immorality by the clergy. La simonía, eran dos abusos, la simonía y la inmoralidad, sexual immorality, Yes. y la inmoralidad sexual que era practicada por el clero. There were two other widespread abuses Hubo otros abusos que se habían generalizado, related to the filling of clerical offices que estaba relacionado con el llenar estos oficios del clero. and this involves holding more than one clerical office at the same time. Y esto involucra el tener más de un oficio eclesiástico a la vez. A eso se le llama pluralismo. In most instances, Y en la mayoría de los casos, the desire to hold multiple positions el deseo de tener o de ocupar múltiples posiciones was directly related to the lucrative income that they derived from those offices. eso estaba directamente relacionado con el lucro que se obtenía de ostentar estas posiciones múltiples. This practice of pluralism Esta práctica del pluralismo led to another abuse called absenteeism. guió a otro abuso que se llamó el ausentismo.
the number of responsibilities that were attached to a clerical office, Y debido al número de responsabilidades que estaban relacionadas o ligadas al oficio eclesiástico, it simply wasn't possible for one individual to fulfill all these responsibilities. simplemente era casi imposible para un individuo llevar a cabo y cumplir con todas estas responsabilidades. So typically what would happen Así que típicamente lo que ocurría is a poorly trained priest would be hired es que un sacerdote pobremente entrenado se contrataba as a stand-in for the individual who actually held the office. que actuaba en representación de esta persona que oficialmente tenía el oficio. As a result, the spiritual shepherding of the congregation suffered. Y como resultado de esto, pues el pastoreo espiritual de la congregación sufrió. Pope Gregory was emphatic in his opposition to simony and the related abuses. Gregorio él fue radical en su oposición contra la simonía y los otros abusos relacionados. He worked diligently to impose prohibitions Él trabajó diligentemente para imponer prohibiciones adopted by synods in 1049 and 1074. Synods, ¿sí? Synods. Adoptados por los sínodos en los años, what are the years, please? The years. 1049 and 1074. Los sínodos del 1049 y 1054. The success of Gregory's enforcement, however, was mixed. El éxito de Gregorio, sin embargo, fue un éxito mezclado. It was most successful in England, where William the Conqueror supported Fue más exitoso en Inglaterra, donde William era apoyado supported his campaign against simony. era apoyado contra su campaña, apoyado en su campaña contra la simonía. In France, however, Sin embargo, cuando miramos a Francia, both the monarch and the clergy ambos, el monarca y el clero, refused to obey. ellos se rehusaron a obedecer. The other major focus of reform Las otras enfoques principales de reforma was Gregory's intense promotion of celibacy. fueron esa promoción intensa que hizo Gregorio del celibato. His views on celibacy were supported by the ancient laws of the church. La perspectiva que él tenía, eran apoyados por las leyes antiguas de la iglesia. However, they were and they remain Sin embargo, ellas estaban y permanecieron completely inconsistent with the spirit of Christianity. completamente inconsistentes con el espíritu del cristianismo. Enforced celibacy is nowhere found in the scriptures. Y este celibato, si miramos, este celibato forzado no aparece en ninguna parte en la escritura. From its inception, celibacy had been motivated by two principal ideas. Desde su inicio, el celibato ha sido promovido por dos ideas principales o ideas que lo promueven. First, Primero, its acceptance grew alongside the development of monasticism. así que en primer lugar, la aceptación del celibato creció en la medida en que el monasticismo también creció. Celibacy came to be viewed as an integral part of the ascetic life. Así que el celibato esencialmente llegó a ser vista como una parte esencial de la vida ascética. Life that people like Gregory VII Y esta vida ascética es una vida que el mismo Papa Gregorio VII considered more pious and holy consideraba más pía y santa than the carnal passions associated with marriage. que las pasiones carnales asociadas con el matrimonio. The second motivation La segunda motivación was that Gregory believed that celibacy
es que Gregorio creía que el celibato was needed for the freedom of the hierarchy. se necesitaba para la libertad de la jerarquía. First, he asserted that he could not free the church Y en primer lugar, él afirmó que él no podía liberar a la iglesia from the control of the laity del control del laicado, unless the priests were freed from their wives. a menos que los sacerdotes fueran libres de sus esposas. Think for a second that very idea when you think of the apostolic church and we have a pope who's insisting that he needs to separate the clergy from the laity. Piensen en esa idea cuando tenemos a un papa que piensa que se necesita dividir al clero del laicado. Piensen en esa idea. When everybody who puts their faith and trust in Jesus Cuando cualquiera que pone su fe y su confianza en Jesús is a member of the priesthood of believers. es un miembro del sacerdocio de los creyentes. He felt that the pressures of married life Él creía que las presiones de la vida de matrimonio interfered with clerical responsibilities. interferían con las responsabilidades del clero. Pope Gregory convened synod after synod El Papa Gregorio VII convocó sínodo después de otro sínodo y otro sínodo, passing multiple laws against simony and concubine. y pasando múltiples leyes contra la simonía y contra el concubinato. Y contra el concubinato. He denounced all intimate relationships between priests and women Él denunciaba toda relación íntima entre los sacerdotes y las as mujeres. sinful. Él las consideraba y las denunció como pecaminosas. Shortly after his election as pope, Y poco tiempo después de su elección como papa, Gregory convened the Synod of Rome in 1074 él convocó el Sínodo de Roma en el año 1074, 74, yes. 1074, En 1074 convocó el Sínodo de Roma, which took the following specific actions. en el cual se tomaron las siguientes acciones. Priests who had purchased their offices had to be deposed. Los sacerdotes que habían comprado sus oficios tenían que ser depuestos de sus oficios. All future clerical marriage was prohibited. Todo matrimonio del clero futuro fue prohibido. Married priests had to dismiss their wives Los sacerdotes casados tenían que dejar a sus esposas or stop officiating at the Mass. o dejar de oficiar en la misa. Parishioners were instructed not to attend A los creyentes se les instruyó que no asistieran a los servicios of a priest who remained married. de un sacerdote que permanecía casado. Celibacy was enforced even to the lower clergy. El celibato fue reforzado aún en el clero menor. And this lower clergy included presbyters, deacons, and subdeacons. Y este clero menor incluía a los diáconos y a los subdiáconos. And what are the others? Deacons, subdeacons, And presbyters. y a los presbíteros. The results of the actions taken by this synod Bueno, los resultados de las acciones que se tomaron después de este sínodo are described by a priest from the city of Treves. son descritos por un sacerdote de la ciudad de Trevis. He writes, slaves betrayed masters, Él escribe esto: los esclavos traicionan a los amos and masters betrayed slaves. y los amos traicionan a los esclavos. Friends informed against friends. Los amigos delatan a los amigos. Faith and truth were violated. La fe y la verdad fueron violadas.
The offices of religion were neglected. Los oficios de la religión fueron descuidados Society was almost dissolved. y la sociedad casi se disuelve. The priests were exposed to scorn Los sacerdotes fueron expuestos al escarnio and the contempt of the laity. y la contienda del laicado. They were reduced to extreme poverty. El laicado fue reducido a una pobreza extrema And even mutilated by the population. y aún mutilados por la población. Many were tortured and driven into exile. Muchos fueron torturados y enviados al exilio. The wives of these priests El más sabio de estos sacerdotes, who were legally married with a ring and religious rights, quien legalmente estaban casados con un anillo y los derechos religiosos, were insulted as harlots fueron insultados como, when you say harlot, prostitute, prostitute, fueron insultados como prostitutos and their children were branded as bastards. y sus hijos fueron llamados bastardos. Many of these unfortunate women Muchas de estas mujeres desafortunadas died from hunger or grief murieron de hambre o murieron de pena or committed suicide in despair. o por el desespero se suicidaron. And the church insisted that they be buried in unconsecrated ground. Y la iglesia insistía que estas mujeres tenían que ser enterradas en un terreno no consagrado. When Gregory came to the papal throne, Cuando Gregorio llega al trono papal, papal throne, he was finally in a position to work directly él estaba finalmente en la posición de trabajar directamente on the implementation of his theocratic ideal. en la implementación de su ideal teocrático, theocratic ideal. En la implementación de su ideal teocrático. Gregory's dream was of one world El sueño de Gregorio era el de ver a un mundo under the absolute sovereignty of the church. bajo la soberanía absoluta de la iglesia. And Gregory's theocratic ideal, Y este ideal teocrático de Gregorio, the papacy would exercise not only spiritual power, en este gobierno ideal, el papado no solamente ejercitaba un poder espiritual as God's vicar on earth, como el vicario terrenal de Dios, but also ultimate authority over all temporal matters. sino también una autoridad sobre cualquier asunto temporal. Gregory's ideal of papal supremacy Esta idea de Gregorio de la supremacía papal is developed in a document that he wrote se desarrolló en un documento que él escribió, that is known as the Dictatus Papae, que se es conocido como el Dictatus Papae, or the decrees of the Father. es decir, los decretos del Padre. This is the first formal pronouncement Este es el primer pronunciamiento formal of ecclesiastical power del poder eclesiástico in the history of the Roman Church. en la historia de la Iglesia The romana. decrees included 27 specific affirmations Este decreto incluía 27 afirmaciones específicas of papal power, de poder papal, with the 22nd article, con el 22nd, ¿ya? it's 22nd, Con el artículo 22 asserting the concept of ecclesiastical infallibility. que afirmaba asserting the council of can you repeat that please? En el artículo 22 That 22nd article asserted the concept. okay.
En el artículo 22 se afirmaba el concepto de la infalibilidad del Papa. Specifically, Gregory stated that Específicamente Gregorio estableció eso, there has never been error in the Roman Church, de que nunca ha habido error en la iglesia romana. and he said that according to the Bible, Y él dijo que conforme a la Biblia, the church would never err. la iglesia nunca erraría. The foundation for Gregory's theocratic ideal El fundamento para el ideal teocrático de Gregorio is primarily the pseudo-Isidorian decretals that we discussed earlier. él es primordialmente estos decretos falsos de los cuales hablamos en la clase anterior. Gregory's interpretation of the decretals La interpretación de Gregorio de estos decretos was that absolute sovereignty was of the church es que la soberanía absoluta le pertenecía a la iglesia and was to be exercised by the papacy, y que tenía que ser ejercitada por el Papa, both in temporal and spiritual matters. bien sea en los asuntos temporales o en los asuntos espirituales. In terms of spiritual authority, Y en términos de esta autoridad espiritual, Gregory made the assertion that the Roman Church Gregorio hizo la afirmación de que la iglesia romana owed its existence to God alone, le debía su existencia solamente a Dios and that the Pope had full power over all the other bishops. y que el Papa tenía todo poder sobre todos los demás obispos. Gregory maintained Gregorio mantuvo that the Pope has absolute and final jurisdiction que el Papa tiene jurisdicción absoluta y total over all questions of right and wrong. sobre toda pregunta de lo que es correcto e incorrecto. He said that the Pope alone could depose and reinstate bishops. Él dijo que solo el Papa podía poner y quitar obispos. He said that his legates or representatives Él dijo que sus representantes are of a higher authority than the bishops. son de una autoridad mayor que la de los obispos And in exercising the papal powers, y que al ejercitar los poderes del papado, the Pope is responsible only to God. el Papa solamente le rinde cuentas a Dios. For Gregory, the papacy was the kingdom of God. Para Gregorio, el papado era el reino de Dios. And he said that outside the church there is no salvation. Y él dijo que fuera de la iglesia no hay salvación. In relationship to the state, Y en lo relacionado con el Estado, Gregory compares the church to the sun, to the sun, yeah, to the S-U-N, to the sun, yeah, yeah. Gregorio comparó a la iglesia con el sol and the state to the moon, y al Estado como si fuera la luna. which he says borrows her light from the sun. Lo que él dice que recibe su vida del sol. Therefore, the episcopal rank is higher than the imperial rank. Por lo tanto, el rango episcopal es mayor que el rango imperial, Even as heaven is above the earth. aún considerando como el cielo está por encima de la tierra. Though Gregory claimed infallibility for the church, Aunque Gregorio reclamó la infalibilidad de la iglesia, he did not make the same claim for the papacy. él no hizo la misma declaración para el papado. However, since he equated the church with the papacy, Y pues como él iguala la iglesia con el papado, he basically continually exercised infallibility. él básicamente, continuamente estaba ejercitando la infalibilidad como papa en representación de la iglesia. When Gregory died in 1085, Cuando Gregorio muere en el 1085, he had advanced the ecclesiastical political stature of the church él había avanzado la estatura política, political and ecclesiastical political
Él había avanzado la estatura política y eclesiástica de la iglesia para el tiempo de su muerte. to a level never even approached by a previous pope. La llevó a un nivel que no fue, ni siquiera se acercó a algún papa que le precedió. The glory of the church and the papacy La gloria de la iglesia y del papado was the controlling passion of his life. era la pasión controlante de su vida. Gregory, as much as any one individual, Gregorio, más que cualquier individuo, was the singular force and authority era la fuerza singular y la autoridad in the Christendom of the Middle Ages. en la cristiandad de la Edad Media.